Buenas noches. ¿Qué tal? Mariano Wender para Infobae, ministro. Quería consultarle respecto a lo que usted comentó sobre un nuevo esquema de segmentación tarifaria, si eso va a iniciarse de manera inmediata, cómo queda el programa que ya había sido anunciado, si hay alguna estimación de cuánto podría representar en cuanto a ahorro para el Estado, y respecto a la conformación de su gabinete, si planifica algún cambio en la Secretaría de Energía y contar con un viceministro o una viceministra. Gracias. Me hizo 4 preguntas en una, no vale. Lo primero que le quiero decir es que el proceso de segmentación ha terminado, ha concluido. Conté que hay 4 millones de hogares que no van a utilizar el subsidio y en paralelo, a partir del lunes, empieza a trabajar la Secretaría de Energía en un procedimiento que de alguna manera es de notificación a usuarios y a distribuidoras para que esos 9 millones de hogares que van a tener un límite de consumo en los 400 kilowatts, de alguna manera tengan conciencia de que en las próximas semanas vamos a notificarlos de cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades que tienen respecto de consumo. Respecto del ahorro, me gustaría que entendamos que más allá del ahorro fiscal, que es importante, lo encaremos desde el cuidado del recurso. Porque si uno prende hoy la tapa de los diarios, prende hoy los canales de televisión o mira la tapa de los principales diarios del mundo, se va a dar cuenta que estamos frente a una crisis energética global de dimensiones inimaginadas. El invierno europeo va a ser un invierno muy complejo para la economía global. Buenas tardes, buenas noches ya. Liliana Franco, la pregunta son 12, ya aviso. Primero, ¿ya tiene el monto determinado, porque los jubilados es muy importante, de cuándo va a ser este bono adicional? El miércoles 10 de agosto, a las 16 horas, con la titular del ANSES, vamos a estar comunicando monto y refuerzo. Y la segunda, el ritmo del gasto público venía a un nivel del 12%, lo cual esto significa, ya que usted ratificó la meta de 2,5 de déficit fiscal, esto significa aproximadamente que la reducción del gasto es en el orden de los 8 puntos. ¿Cómo piensa llegar a esa reducción? Usted anunció una serie de medidas, sin embargo, si pudiera cuantificar algún esquema de ahorro. Muchas gracias. Bueno, a ver, en primer lugar, no quisiera contradecirla, pero cuando miramos sector público consolidado, administración central y descentralizadas, el número es inferior respecto del desborde del gasto del primer semestre. Y vamos a hacer en un trabajo conjunto con toda la administración central y descentralizada, pero también con las provincias, un esquema de fijación de prioridades. Nosotros tenemos una planificación, no me gustaría que en el trabajo coordinado con cada uno de los sectores de la administración pública se enteren por los medios de cómo tenemos que ordenar y planificar el tercer y cuarto trimestre. Buenas noches, Laura Ojeda de Noticias Argentinas. Usted dijo recién que espera que el plan sea la emergencia y el empleo permanente. ¿Cómo va a ser que los planes sociales, este reordenamiento de los planes sociales para que se conviertan en realmente empleo formal? En el caso de aquellos planes que se incorporen al mercado de trabajo, quiero ser muy claro, vamos a habilitar un mecanismo por el cual aquel que tiene un plan e ingresa a una empresa, mantiene durante un año el plan como base, el empleador paga la diferencia del salario de convenio más la RT y la obra social. Al año, el trabajador tiene que optar si se queda en el trabajo o si vuelve al plan, entendiendo que tener el beneficio de trabajo registrado con obra social y con derecho a la jubilación va a hacer que ese puente que cruza el trabajador que hoy está en un programa, de alguna manera lo sienta o se sienta cobijado para mantener el trabajo.
Buenas noches, Eliana Rajewski de la agencia Reuters. Quería pedirle un comentario sobre la brecha cambiaria, qué política van a llevar adelante para poderla achicar, si hay algún plan para los tipos de cambio alternativos, los de financieros, ¿no? Me refiero. Y sobre el fortalecimiento de reservas, ¿cómo va a garantizar que haya esta liquidación adelantada de las exportaciones por 5.000 millones? Voy Gracias. a arrancar de lo último a lo primero. Nosotros en el día de hoy firmamos un compromiso con los diferentes sectores que de alguna manera nos compromete mutuamente a ese procedimiento de liquidación. Tuvimos varias reuniones de trabajo que no empezaron en el día de hoy, sino que empezaron hace algunos días. Y de alguna manera tenemos la certeza de que el procedimiento de liquidación, tal como está establecido, va a garantizar ese ingreso de 5.000 millones. Respecto del problema o el drama que representa la brecha o los diferentes tipos de cambio, a mí me gustaría ser muy preciso porque me parece que hay que abordarlo con la presentación de la programación macroeconómica para el año que viene, no solamente mirando la coyuntura. En el mientras tanto vamos a trabajar codo a codo con el Banco Central para de alguna manera garantizar que haya diferentes instrumentos y políticas, algunas las acabamos de plantear ahora, que nos permitan ir reduciendo la brecha. Buenas noches, acá. ¿Qué tal? Francisco Jueguen del diario La Nación. Yo quería preguntarle si va a haber modificaciones en las retenciones al campo y si ya tiene definido su viceministro y el equipo en energía. Vuelvo a reiterar, mañana vamos a seguir con la presentación del equipo, no en el día de hoy. Hoy me parece que es muy importante, o son muy importantes las medidas. Y después respecto de el tema retenciones, nosotros acordamos con el secretario Bailo, que es el nuevo secretario de Agricultura, una convocatoria al sector para ponernos a trabajar. Vuelvo a plantear lo mismo, no nos pongamos o no nos antepongamos condiciones a la hora de sentarnos al diálogo. Nos vamos a sentar a trabajar con el sector. Ministro, buenas noches. Acá al fondo, Gonzalo. Y quiero hacer una aclaración, porque si hubiese habido una decisión vinculada a la cuestión de derechos de exportación, la hubiese planteado como una de las medidas centrales ahora. Entonces no empiecen con no negó ni confirmó. Sí. Está claro, vamos a tener una agenda de trabajo propositiva y positiva con uno de los sectores más competitivos y dinámicos de la Argentina, que es el campo. Buenas noches, Gonzalo, así para TN. Quisiera hacerle la misma pregunta que le hice a la ministra anterior, a Silvina Batakis, entendiendo que el punto de partida de la implementación de una política pública es elemental para después saber si funciona o no funciona. ¿Cuál es el punto de partida desde el cual arranca usted como ministro de Economía? Digo, ¿hay alguna autocrítica Sin de duda. pensar que a usted lo convocaron porque la Argentina está viviendo una situación extremadamente crítica a nivel económico? Bueno, a ver, quiero poner las dos caras, digamos, sobre la mesa, o las mitades de vaso lleno y las mitades de vaso vacío. Si uno mira la tasa de crecimiento, mira los niveles de empleo, uno podría decir que tenemos sectores de la economía que están funcionando bien, pero que tenemos un problema que tiene que ver con nuestra responsabilidad como administradores. La autocrítica en todo caso que tenemos que hacernos es por qué fallamos como administradores y en todo caso plantear orden en materia fiscal, plantear orden y unificación de áreas en materia de trabajo coordinado desde el gobierno, tiene que ver precisamente con reconocer esos errores, corregirlos y empezar a avanzar. Acá, ministro, Anabela Quiroga, del diario Clarín. Quería consultarle respecto de lo que dijo del fortalecimiento de las reservas. ¿Cuáles son los incentivos para que estos sectores exportadores hagan esta liquidación adicional de los 5.000 millones de los que habló? Y si usted se siente cómodo con este tipo de cambio oficial o van hacia una aceleración en la devaluación. Gracias.
Primero, entendiendo que la Argentina tiene alrededor de... Voy a arrancar por su segunda pregunta. Entiendo que la Argentina tiene alrededor de esa cultura bimonetaria con la que convivimos, esta idea de que el dólar es parte de nuestra vida cotidiana en los hogares de muchos argentinos. Nos aparece permanentemente la duda o, en todo caso, la inquietud alrededor de la materia cambiaria. Vuelvo a reiterar, la planificación macroeconómica es para corregir distorsiones. No se hacen en un día ni en dos. Se hacen en un plazo y se hacen con objetivos. Pero también, además, se hacen sobre la base del fortalecimiento de las reservas de nuestro Banco Central. Porque, quiero decirlo con toda claridad, los shocks devaluatorios lo único que producen es pobreza y una enorme transferencia de recursos. La segunda pregunta era... Bueno, acordamos un mecanismo de incentivos, después el presidente, el vicepresidente del Banco Central y el secretario de Agricultura se los van a contar, pero básicamente incluye, por ejemplo, la extensión del plazo de la resolución que había establecido el presidente del Banco Central. Última pregunta. Buenas noches, ministro. Estefanía Pozo, del C5N. Dos preguntas. Primero, precisiones sobre el canje y la cuestión monetaria, que hay algunas referencias sobre los adelantos transitorios. Y por otro lado, ¿qué explicaciones tiene para la población en un contexto de mucha inflación? Muchas gracias. En primer lugar, yo no tengo que dar explicaciones, yo tengo que dar respuesta. Y este equipo tiene la obligación de dar respuesta, que no es ni en un día ni en dos. No existe la magia, no existen las situaciones que se resuelven por un pase de magia, y aquellos que dicen que pueden resolver un problema en un pase de magia, mienten. Ya vimos alguna vez, ¿no?, a alguien que dijo resuelvo en 2 días y se fue del gobierno con 55 puntos de inflación. Pero me parece que lo más importante es entender que para este equipo de trabajo la inflación es uno de los temas centrales a combatir, entendiendo que el mes que terminó y el mes que empieza, producto de las dificultades que enfrentamos como país y como gobierno, van a ser los 2 meses más dificultosos en materia inflacionaria. Y a partir de ahí vamos a recorrer una curva para ir reduciendo a partir de las medidas que estamos tomando y de otras que vamos a seguir tomando. Entendemos el dolor que representan las familias argentinas o la incertidumbre que representan las familias argentinas, el impacto de que las cosas no tengan precio, así que tenemos que recorrer, digamos, un sistema que nos permita darle estabilidad de precios también a los argentinos. Y la otra pregunta alrededor del tema de adelantos transitorios. Básicamente lo que vamos a hacer es no pedirle más plata de emisión para financiar al Tesoro al Banco Central. Nos vamos a arreglar con los recursos que recaudamos y con financiamiento que podamos conseguir del sector privado. Básicamente es eso. ¿Listo? Gracias, hasta luego.